En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Las actas de las sesiones 55 ordinaria del martes 15 de octubre, 56 especial, 57 ordinaria y 58 especial del día siguiente se encuentran en secretaría a disposición de sus señorías hasta la próxima sesión para su aprobación. Señor secretario, le ofrezco la palabra para los acuerdos de comité. Bueno, tenemos cuenta primero. Gracias, señor presidente. Mensajes. 4 de su excelencia el presidente de la República. Con los 3 primeros retira y hace presente la urgencia, calificándola de suma, para la tramitación de los proyectos de ley que indica. Con el último, retira y hace presente la urgencia del párrafo segundo del número 5 del artículo 53 de la Constitución Política para la solicitud de acuerdo del Senado referida al nombramiento como ministro de la Excelentísima Corte Suprema de don Leopoldo Llanos, boletín número S 2086-05. Se tiene presente las calificaciones y se manda a agregar los documentos a sus antecedentes. Oficios del Excelentísimo Tribunal Constitucional remite copias de las sentencias pronunciadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las disposiciones legales que indica. Se manda a archivar los documentos. Adjunta diversas resoluciones dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las disposiciones legales que señala. Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. De la Honorable Cámara de Diputados, informa que ha aprobado el proyecto de ley que perfecciona los procedimientos penales en materia de extradición, boletín 12.664-07, con urgencia calificada de suma. Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Comunica que ha prestado su aprobación al proyecto de ley que establece medidas para incentivar la protección de los derechos de los consumidores, boletín 12.409-03, con urgencia calificada de suma. Pasa a la Comisión de Economía. Del mismo modo, se han recibido 10 oficios de diversas autoridades dirigidos a diversas señoras y señores honorables senadores en respuesta a sus requerimientos. Esos oficios ya están a disposición de sus señorías. Del jefe de gabinete del Contralor General de la República remite copia de los informes emitidos por esa repartición durante el mes de septiembre de 2019. Se toma conocimiento. Informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley número 19.070, que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación para otorgar fuero laboral a los dirigentes gremiales de los profesores, boletín 11.362-13. Queda para tabla. Mociones de los honorables senadores señoras Rincón y Órdenes y señores Coloma, Arboe y Pizarro, con la que inician un proyecto de ley que establece el 26 de noviembre de cada año como el Día Nacional de la Electromovilidad, boletín 13.006-15. Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. Del honorable senador señor Sandón, con la que inicia un proyecto de ley que modifica las reglas de imputación de pago de los intereses y el capital adeudado, boletín 13.007-03. Pasa a la Comisión de Economía. De los honorables senadores señor Chaguán y señoras Aravena, Órdenes y Rincón y señor Bianchi, con la que inician un proyecto de ley que fija nuevas exigencias a los programas de colaboradores del Sename en materia de contratación de profesionales, boletín 13.008-07. Pasa a la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos relacionados con niños, niñas y adolescentes. De los honorables senadores señoras Rincón, Aravena y Goich y señores Chaguán y Lagos, con la que inician un proyecto de ley que establece la obligación de las farmacias de vender al público el fármaco original al precio establecido para el producto genérico cuando no dispongan de estos para la venta, boletín 13.009-11. Pasa a la De los honorables senadores señores Chaguán, señora Aravena, Goich y Muñoz y señor Moreira, con la que inician un proyecto de ley que dispone de reservar un porcentaje de puestos de trabajo en las entidades que indica
para personas discapacitadas, boletín 13.011-11. Ambos pasan a la Comisión de Salud. De los honorables senadores señores Navarro, Galilea, Latorre, Quintana y Sandoval, con la que inician un proyecto de ley que incorpora como objetivo de la Junta de Vecinos de las regiones que indica la prevención de incendios forestales y la formación de brigadas para el combate de estos siniestros, boletín 13.012-06. Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización. Oficio nuevo, no. En este momento, igual ha llegado a la mesa el siguiente documento, que es un proyecto de reforma constitucional iniciado en moción de los honorables senadores señor Quintana y señoras Goit y Órdenes y señores Elizalde y Lagos, que sustituye el artículo 62 de la Carta Fundamental en lo relativo a la dieta parlamentaria, boletín 13.015-07. Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. ¿Es todo, señor secretario? Todo, señor presidente. ¿Acuerdos de comité? ¿Sí? Gracias, señor presidente. Los comités en sesión celebrada el día de hoy han adoptado los siguientes acuerdos. 1. Celebrar la única sesión de sala de la primera semana de noviembre el día martes 5 de 16 a 20 horas. 2. Retirar de tabla y remitir a la Comisión de Educación y Cultura los boletines número 12.015-04 y 10.289-04 que establecen el Día Nacional de la Cultura Chinchorro. 3. Levantar la sesión ordinaria de hoy a las 17 horas, tratando, como si fueran de fácil despacho, solo las iniciativas signadas con los números 1 y 2 de la tabla. 4. Realizar la sesión ordinaria de mañana miércoles 23 de 12 a 13 horas para analizar en fácil despacho los siguientes asuntos. Primero, proyecto de ley signado con el número 11 de la tabla, iniciado en moción de los honorables senadores señora Proboste y señores Latorre, Montes y Quintana, en primer trámite constitucional, que modifica la ley número 19.628 sobre protección de la vida privada, con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles, boletín 12.415-04. Segundo, proyecto de ley, signado con el número 57 de la tabla, iniciado en moción del honorable senador señor Alamán, en primer trámite constitucional, que modifica la ley número 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores para ampliar los derechos de los consumidores en las materias que indica, boletín número 12.939-03. 3. Celebrar una sesión especial mañana miércoles 23 de 13 a 15:30 horas para analizar la situación política que vive el país. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra, senador Felipe Arboe. Sí, dos cosas, presidente. La primera era pedir autorización para la sala para abrir un plazo extraordinario para presentar indicaciones hasta las 17 horas del día de hoy en el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el Código Penal para establecer un tipo penal especial de lesiones contra profesionales que presten servicio en establecimientos educacionales y funcionarios de salud. Un proyecto que ha sido acordado con el Gobierno y necesitamos hacer una corrección en uno de los artículos, razón por la cual pido esta autorización. ¿Habría acuerdo hasta las 17 horas? Sí. Bien, se acuerda. Lo segundo, presidente, era ver la posibilidad, dado que se están poniendo proyectos en tabla, que la Comisión de Seguridad está pendiente de poder analizar en particular el proyecto de especialización de las policías, que ya fue aprobado en general en la Comisión y estamos a esperar a la tabla, para efecto de que la Comisión pueda seguir adelante con el proyecto, que es el segundo de los proyectos acordados en la Mesa Nacional de Seguridad Pública. ¿Habría acuerdo para incorporar la tabla de la sesión siguiente a la... Bueno, vamos a considerar los comités. Tiene la palabra el senador Lagos. Sí, señor presidente, había pedido la palabra al inicio de la sesión para un tema que usted abordó parcialmente, que es el horario de funcionamiento de la sesión de mañana. Me parece una buena situación de solución, pero yo siento que son
las 16, falta 1 hora y media para el toque de queda acá en la región de Valparaíso. Yo sé que nosotros y los funcionarios tienen salvoconductos, pero el salvoconducto le autoriza a salir de acá y desplazarse, pero no le garantiza que usted pueda llegar a su domicilio, a su lugar de destino, en condiciones adecuadas o sin enfrentar dificultades. Entonces, señor presidente, yo quiero que pongamos un término de sesión de esto muy perentorio. No quiero decir que suspendamos, porque entonces veamos si hay un fácil despacho que sea un proyecto y asumamos la realidad que hay un toque de queda a las 18 horas y en consecuencia no todo el mundo vive al lado del Congreso, se desplazan a Viña, Concón, Marga, Placilla, etc. Entonces no es... Yo sé que muchos funcionarios ya se han retirado. Se le dejo esa inquietud, señor presidente. Que Muy bien, muchas una hora gracias, de término, senador. 17 horas, menos. Quiero decir que el ánimo de los comités fue precisamente ese, atendiendo justamente la información de la cual se dispone y la realidad que tenemos hoy día como país. Tiene la palabra senador Francisco Chaguán. Señor presidente, simplemente para lamentar, comunicar el fallecimiento de un ex senador, Nicolás Díaz Sánchez, que murió a la edad de 90 años. Él falleció el 18 de octubre del 2019 y pedir a nombre de nuestra bancada también, supongo que se va a sumar la bancada del Partido Demócrata Cristiano, en algún minuto efectivamente hacer un homenaje a este senador que estuvo legislando desde el año 90 al 98 y terminó siendo concejal de Rancagua entre el año 2004 y 2008 y un gran servidor público. Así que en su oportunidad, efectivamente, poder solicitar un homenaje para el ex senador Nicolás Díaz Sánchez. Muchas gracias, senador. Si le parece a la ¿Es sala... posible un minuto de silencio, presidente? Minuto de silencio en homenaje a el senador Nicolás Díaz. Muchas gracias. Senadora Jimena Rincón. Gracias, presidente. Más allá del acuerdo de la sesión especial de mañana de 13 a 15 para hacer el análisis de lo que está ocurriendo, creo que tenemos que ver de qué manera hacemos un esfuerzo para que los proyectos que vamos a discutir, tanto en comisiones, presidente, como en sala, tengan relación con lo que está pasando hoy día en nuestro país. Si no, la verdad es que no se va a entender la desconexión entre lo que nosotros hacemos y lo que ocurre fuera en la calle. En este minuto en la Cámara de Diputados están despachando y dicen que no se van a mover hasta no hacerlo el proyecto de ley de rebaja de las dietas. Y creo que nosotros debiéramos ver de qué manera ordenamos, presidente, nuestra agenda y nos transmiten los comités el sentido de prioridad que esta agenda tiene para poder estar un poco más en sintonía con lo que está ocurriendo en el país. El día de ayer, y con esto termino, presidente, en la noche, fue baleado un joven en Curicó por una patrulla militar. El responsable de este hecho se entregó a la Fiscalía y yo le pido a todos y a todas que hagamos un esfuerzo y lo pido humildemente de todos nosotros para poder revisar cuáles son los proyectos que tenemos en nuestras agendas, en las comisiones y también, obviamente, en la sala. Yo entiendo que hay un acuerdo de sesión especial, podríamos a esa sesión ver de qué manera contribuimos para esa discusión. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Jimena Rincón. Fue también parte de la discusión que tuvieron los comités hace un rato atrás. Y también la hora, el limitar la hora hoy día tiene mucho que ver también con lo que está ocurriendo afuera. Por eso también el tiempo que estamos entregando yo rogaría ajustarse lo más posible al tiempo que se asigna. Senador Navarro, 1 minuto tiene. Presidente, quiero solicitar a la sala poder oficiar al ministro del Interior por las 15 personas fallecidas durante estos días de estado de emergencia.
Hay 15 familias que se preguntan en qué condiciones fallecieron estas personas. El gobierno reconoce 4 baleados por fuerzas militares. El estado de conmoción interna de este país deberá no solo cambiar la agenda legislativa del Senado, sino abocarnos de manera exclusiva y fuerte a ver una salida a esta crisis. Yo lo he planteado en los comités, creo que poner una agenda de proyectos legislativos es estar al margen de lo que está pasando en Chile. Y solo quiero decir que quisiera pedir un minuto de silencio por las 15 víctimas de este estado de emergencia, pero la verdad es que lo que los familiares quieren son la verdad, la transparencia y buscar a los responsables, esclarecer los hechos. Cualquiera que estos sean, se han perdido 15 vidas y quiero decir una cosa terrible. Esta noche va a morir más. Bueno, pido también el minuto de silencio que ha señalado el senador Alejandro Navarro por las 15 víctimas que han fallecido en estos hechos y también el oficio, por supuesto, al Ministerio del Interior. Un minuto de silencio por las víctimas fallecidas en estos hechos de protesta. Muchas gracias. Senador Castro, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo estoy en la misma posición de la senadora Rincón. Yo creo que este Senado tiene una tremenda responsabilidad en lo que está pasando a nivel nacional y debemos ser capaces de suspender la normalidad de la legislación y dedicarnos a trabajar para ver cómo apoyamos al presidente de la República para que controle lo que está pasando en el país. Mantener la seguridad de la población es muy importante. Creo que tenemos nosotros esa responsabilidad de poder ser capaces, como Senado, de conversar, de reunirnos y poder llevarle una proposición para que se restablezca esa seguridad social que tanto necesitamos. Eso, presidente. Muchas gracias, senador Castro. Quiero decirle que hoy día, como nunca, estuvieron representados todos los comités en la reunión precisamente del comité. Por lo tanto, todos estos temas que algunos senadores ya plantearon en el comité son parte del acuerdo que leyó el señor secretario. Senadora Yanna Proboste. No, presidente, usted ya ha expresado, esto fue un debate que se dio ya en la reunión de comité y existe plena conciencia de aquello. Tendríamos que ser demasiado miopes para no ver en que la agenda de este Parlamento tiene que variar a partir de las determinaciones y de las exigencias de una demanda social que es tan amplia y tan profunda. Y por lo tanto creo que a nadie le podría tener una duda al respecto. El primer proyecto de la tabla tiene que ver con aquello. Si somos capaces o no de legislar para que no exista corrupción y por lo tanto el trabajo que hace la ministra Rutherford pueda seguir adelante. Entonces hay quienes pareciera que tratan de esconder esto con miras a cambiemos la agenda a raíz de los problemas sociales. Esto tiene que ver con los problemas sociales, tiene que ver con la corrupción. Y por eso es que los comités hemos decidido que esto sea el primer punto de la tabla en el día de hoy. Muchas gracias, senadora Yanna Proboste. Tiene la palabra finalmente el senador Carlos Bianchi. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Pensaba no hablar, pero algunas intervenciones me han motivado a hacerlo. Y yo quiero, de cara al país, señalar con extraordinaria responsabilidad, presidente, que este Congreso, particularmente la mesa que usted dirige, no ha estado ajena a la situación que estamos viviendo momento a momento en nuestro país. Si alguien pretende señalar que nosotros acá tenemos casi una agenda en paralelo al problema que enfrenta el país, no solo miente, sino que efectivamente vuelve a hacer un profundo daño a una institución que, con enorme responsabilidad, está asumiendo el desafío que la historia nos demanda frente a una situación como la que estamos experimentando, presidente. Yo estoy claro, y le preguntaba adelante a usted, sesión especial. Mañana hay una sesión especial. Obviamente que esa sesión especial
lo más probable es que mañana se prolongue, porque efectivamente la situación que enfrenta nuestro país no solo es grave, es gravísima. Lo propio que ha señalado el senador Navarro, el oficiar, efectivamente tenemos que asumir la responsabilidad de conocer los detalles en qué circunstancias estas personas han fallecido. Y eso lo estamos reclamando como institución, lo estamos reclamando como institución, lo estamos reclamando como Senado. No somos y no podríamos ser indiferentes frente a la muerte de 15 personas hasta este momento, y por eso es que yo efectivamente hago ver que este Senado tiene la obligación de solicitar todos los antecedentes en esta materia. Y mañana nos vamos a abocar efectivamente en detalle a la situación que enfrenta el país y de qué manera este Congreso, este Senado en particular, presidente, tomará con altura de mira vías de solución, de colaboración para buscar caminos de salida a una situación grave como la que enfrenta nuestro país. Y obviamente nosotros tenemos en esta materia una extraordinaria responsabilidad para asumir lo que está reclamando con legítima justicia la gente a lo largo de todo nuestro país. Muchas gracias, senador Bianchi. Seguramente formará parte del debate de mañana. Tiene la palabra el señor secretario para la cuenta del primer proyecto y luego el señor presidente de la Comisión de Constitución para el informe del mismo. Primer punto de la tabla. Gracias, señor presidente. El señor presidente pone en discusión el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el Código de Justicia Militar en materia de duración en el cargo de los ministros de Corte de Apelaciones que integran las Cortes Marciales. Iniciativa que tiene el boletín número 12.638-07. El objetivo principal del proyecto es otorgar a la Corte Suprema la facultad para extender el periodo en que un ministro de Corte de Apelaciones puede actuar como ministro visitador, especialmente cuando se encuentra investigando causas de alta complejidad, duración e impacto público. La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento deja constancia de que, no obstante que el proyecto de ley es de artículo único, propone discutirlo solo en general, con el objeto de otorgar a sus señorías la oportunidad de perfeccionar la iniciativa con ocasión de un segundo informe. La referida comisión aprobó la idea de legislar por 3 votos a favor de los senadores señores de Urresti, Arboe y Buenchumilla, y 2 abstenciones de los senadores señores Alamán y Pérez Varela. Cabe hacer presente que el artículo único del proyecto tiene el carácter de norma orgánico constitucional, por lo que requiere para su aprobación de 24 votos favorables. El texto que se propone aprobar en general se consigna en la página 13 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que sus señorías tienen a su disposición. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. ¿Han pedido abrir la votación? ¿Habría acuerdo? Bien. Tiene la palabra el senador Felipe Arboe, presidente de la Comisión de Constitución, para informar. Muchas gracias, presidente. El proyecto que esta sala va a discutir está en esta oportunidad tiene origen en una moción de los honorables diputados señores Walker, señora Sandón y señores Asensio, Brito, Lorenzini, Soto y Undurraga, presentado en la Cámara de Diputados en el mes de mayo de este año y cuyo segundo trámite constitucional se inició en el Senado con fecha 6 de agosto pasado, disponiéndose su estudio por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. La iniciativa, pese a componerse de un artículo único, fue discutida solo en general con el objetivo de perfeccionar su texto con ocasión del segundo informe. El objetivo fundamental de la proposición de ley es otorgar a la Corte Suprema la facultad para extender el periodo en que un ministro de Corte de Apelaciones puede actuar como ministro o ministra visitador, especialmente cuando se encuentre investigando causas de alta complejidad, duración e impacto público. En este contexto, la exposición de motivos que los diputados acompañaron al articulado del proyecto de ley señala, en lo medular, que para la plena vigencia del Estado de Derecho, la confianza de la ciudadanía y sobre todo el buen funcionamiento de las Fuerzas Armadas es fundamental, que las sanciones penales que se impongan sean efectivas y que la celeridad del proceso no dé espacio para una sensación de impunidad al interior de las propias instituciones y de la población en general. Añade que los actos de corrupción con oficiales de alto rango involucrados y con un excomandante en jefe procesado fueron efectuados de manera sistemática y son de tal magnitud que merecen todo el rigor de la ley, además
de sostener que no es adecuado que en este tipo de procesos de lato conocimiento, de compleja prueba y revisión de profusos antecedentes, los ministros a cargo del proceso penal sean reemplazados en un plazo que, para estos efectos, es bastante reducido. Siguen los diputados. Por todos estos antecedentes, los diputados propusieron que los ministros de Corte de Apelaciones que integren las Cortes Marciales permanecieran 5 años en sus cargos, prorrogables por 1 año. En este último caso, con la aprobación del Pleno de la Corte Suprema. Lo anterior, en su opinión, permitiría dar continuidad a este tipo de procesos de alta connotación pública con decenas de tomos y cuadernos, con montos defraudados altísimos y con oficiales de alta graduación que, con su accionar, no solo, según los diputados, han procedido electoralmente, sino que perjudican a instituciones importantes para el país, afectando además el trabajo profesional de miles de funcionarios de las Fuerzas Armadas que desarrollan su función de manera proba y con apego a la norma vigente. En virtud de todo lo expuesto, manifestaron los diputados que se debe modificar el artículo 51 del Código de Justicia Militar para establecer que los ministros de Corte de Apelaciones que integren las Cortes Marciales durarán 5 años en sus cargos, pudiendo ser prorrogados su mandato por 1 año por acuerdo del Pleno de la Corte Suprema. Cabe hacer presente, no obstante, que el proyecto despachado en el primer trámite constitucional difiere del propuesto en la moción, pues no extiende el periodo de duración del cargo de ministro de Corte de Apelaciones, sino que añade al mencionado artículo 51 un inciso tercero nuevo, con el fin de otorgar a la Corte Suprema una nueva atribución para nombrar ministros visitadores en las Cortes Marciales. En efecto, la norma que se agrega dispone que en aquellos casos en que se haya nombrado, según lo dispuesto en los artículos 559 y 560 del Código Orgánico de Tribunales, a un ministro o ministra de la Corte de Apelaciones, integrante de la Corte Marcial como ministro visitador, la Corte Suprema, por acuerdo del Pleno, podrá extender hasta por 2 años el plazo de duración en el cargo señalado en el inciso anterior, principalmente en los casos en que el ministro o ministra visitador respectivo se encuentre investigando causas de alta complejidad, duración e impacto público. La modificación antes expuesta recogió, en parte, los argumentos vertidos por la excelentísima Corte Suprema en el oficio en el cual la Cámara de Diputados le solicitó emitir su parecer acerca del presente proyecto de ley. Una vez analizada esta iniciativa por la Comisión, se formularon ciertos reparos por parte de algunos señores senadores en orden a que la iniciativa de ley contravendría lo instituido por el inciso primero del artículo 76 de la Constitución Política de la República, que prohíbe de manera absoluta al Presidente de la República y al Congreso Nacional abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos. Esas observaciones fundamentaron la abstención de tales señores senadores en el momento de someterse a votación de la idea de legislar. En sentido opuesto, la mayoría de los miembros de la Comisión estimó que la dictación de una norma general llamada a regir supuestos que toda ley debe contemplar no puede confundirse con el indebido ejercicio por el legislador de la función jurisdiccional. Así, sometido a votación en general, el proyecto en estudio fue aprobado por la mayoría de los miembros de la Comisión, honorables senadores señores Durresti, Huigüen Chumilla y quien habla. Se abstuvieron, tal como se señaló precedentemente, los honorables senadores señores Alamán y Pérez Varela. En síntesis, la Comisión prefirió pronunciarse solamente sobre la idea de legislar y propone a esta sala proceder de la misma manera, con el objeto de dar espacio a un mayor estudio de la modificación propuesta y otorgar a los señores senadores que no participaron en su análisis la oportunidad de perfeccionar y enriquecer la iniciativa con ocasión del segundo informe, trámite en el cual se contará con la participación del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos y se realizará en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado. En último término, hago notar que en el informe de la Comisión da cuenta del trabajo realizado, consignando las intervenciones efectuadas, la discusión de los preceptos abordados y el acuerdo alcanzado a su respecto. He dicho. Muchas gracias, senador Felipe Arboe. Tiene la palabra el senador Francisco Chaguán. Señor presidente, honorable sala, en relación al proyecto de ley que nos convoca, mediante el cual se pretende extender hasta por 2 años el cometido de los ministros visitadores de las Cortes Marciales previo acuerdo del Pleno de la Corte Suprema para conocer de procesos de la jurisdicción militar que sean de alta complejidad, duración e impacto público. Al respecto, debo señalar que
aunque el texto de la moción no lo señala expresamente, resulta indudable que se pretende, mediante esta iniciativa, extender el plazo de duración en el cargo de la ministra de la Corte Marcial, señora Romy Rutherford, cuyo cometido expira en el mes de marzo del próximo año, y ello por cuanto ha sometido a proceso a quienes fueran integrantes del alto mando del Ejército, actualmente en retiro y, en un caso, por un integrante del servicio activo. En más de una oportunidad apareció en medios de prensa que era precisamente la intención de los autores de la moción. Si fuese así, resulta indudable que estaría infringiendo el principio de la inavocabilidad establecido en el artículo 76 de la Carta Fundamental, que prohíbe al Presidente de la República y al Congreso Nacional abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos. Obviamente que no podríamos transgredir este principio consagrado en la Constitución Política, que es una de las bases de la separación de poderes del Estado, toda vez que al asumir como senadores juramos respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes. Ahora bien, estimo que todos los ministros que desempeñan o puedan desempeñar este cargo específico y que son elegidos por sorteo practicado por la Corte de Apelaciones de Santiago se encuentran en igualdad de condiciones para ejercerlo eficazmente. Y si su desempeño no fuera satisfactorio para las partes, existen las herramientas procesales para denunciarlo, como asimismo dichos jueces son calificados por sus superiores de la Corte Suprema, que obviamente tienen presente para darle efecto la forma que han llevado a cabo sus cometidos. Por otra parte, me llama la atención básicamente que estimo que es necesario conocer la opinión de la Corte Suprema a este respecto, que si bien emitió un informe cuando el proyecto se encontraba en tramitación en la Cámara de Diputados, no lo ha hecho aún en la etapa legislativa, pese a haber sido requerida al efecto. En todo caso, señalar que efectivamente el proyecto de ley fue mejorado sustantivamente. Creo que sin lugar a dudas hay que solicitar la opinión de la Corte Suprema y en virtud y haciendo uso de la facultad contemplada en el 131, número 7 del reglamento, vengo a solicitarle al señor presidente que antes de proceder a la votación de este proyecto en particular, vuelva a los antecedentes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, para que en esa instancia se requiera el carácter urgente del informe que ya solicitó a la Corte Suprema. Sin lugar a dudas, decirle, presidente, que este proyecto fue mejorado en los términos que venía de la Cámara de Diputados, pero no obstante aquello, y votar favorablemente el proyecto, requiero efectivamente que podamos votarlo en particular una vez que sea emitido el informe que he solicitado a la Corte Suprema. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, senador Francisco Chaguán. Tiene la palabra el senador Andrés Salamán. Muchas gracias, presidente. El informe del presidente de la comisión ha sido bastante completo, o sea, absolutamente completo, y por lo tanto me refiero a él en términos generales como una adecuada comprensión del proyecto. Yo, presidente, me he abstenido en la votación en la comisión y voy a abstenerme también ahora y quiero explicarle a la honorable sala por qué lo hago. Quiero en todo caso reiterar o hacer ver el siguiente concepto para que esto no se preste a equívocos. Yo tengo la mejor impresión de la tarea que lleva adelante la ministra Rutherford. Creo que ha sido valiente, creo que ha sido eficaz y ha continuado adelante un proceso particularmente complejo. Tampoco tengo un problema de fondo con la orientación y el objetivo del proyecto. Entonces, estimados colegas, alguien podría decir, bueno, pero ¿cuál es la razón entonces de no votar a favor y de abstenerse? Y la razón precisamente, presidente, está en una mezcla del artículo 76 de la Constitución con el mensaje del proyecto. Como aquí se ha señalado, el artículo 76 dice que ni el presidente ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, y aquí viene una frase extraordinariamente importante, abocarse causas pendientes. Entonces, presidente, uno lee el proyecto y fíjese lo que dice. Dice que este proyecto se justifica porque, leo textualmente, los autores de este proyecto sostenemos que resulta esencial, atención con esto, que los casos que se investigan puedan avanzar con la debida diligencia. Es decir, los autores de la moción expresamente dicen que se están refiriendo a causas en actual tramitación. Después dice el mensaje, o la moción digo, dice, la justicia militar se encuentra actualmente investigando una serie de hechos de corrupción. Y como si todo lo anterior fuera poco, se señala que los actos de corrupción con oficiales de alto rango involucrados. Gracias, presidente. Y con un excomandante en jefe procesado son efectuados de manera sistemática y son de tal magnitud que merecen todo el rigor de la ley. Yo tengo la impresión, presidente, que es evidente que el proyecto se refiere a juicios actualmente en curso y entiendo que eso entra en colisión
con el artículo 76 de la Constitución. Sin perjuicio que pueda hacerme un juicio distinto en la discusión en particular, por ahora me abstengo por la razón indicada. Muchas gracias, senador Alamán. Senador Víctor Pérez. Gracias, señor presidente. También me quiero sumar a lo que fue el informe del presidente de la comisión, que creo que reflejó de manera exacta lo que fue la discusión y el debate al interior de la comisión, y también las palabras del senador Alamán de las razones de nuestra abstención. Yo quiero, antes de entrar a explicar las razones por las cuales yo también me abstengo en esta votación en general, decir con toda y absoluta claridad, para evitar cualquier malentendido, el rechazo absoluto a la corrupción, cualquiera sea y dónde se realice y por quién se realice. Y por lo tanto, particularmente, tenemos que ser especialmente sigilosos, y por eso estamos modificando sustancialmente este Congreso las normas de transparencia y de fiscalización de los gastos militares. La corrupción o faltas e irregularidades al interior de una institución de la Fuerza Armada es absolutamente condenable, porque mancha el prestigio de esas instituciones y de todos sus hombres y mujeres que realizan un trabajo verdaderamente abnegado. Pero no por ello vamos a aprobar un proyecto que tiene, como lo decía el senador Alamán, y está aquí en el mensaje de los señores diputados, que se aboca exclusivamente a una causa. A la causa incluso identifican las fechas del inicio de la causa, de qué se trata la causa y quién la está dirigiendo. Y por lo tanto, eso es abocarse a una causa patente, porque además sería no solamente faltar una norma constitucional, sino que el hecho de que se nombren otros ministros, eso quedaría en la impunidad. Creo, rechazo por también el honor y la transparencia con la Corte Suprema ha trabajado esta y otras materias. Y por lo tanto, de decir que si otros ministros de la Corte Suprema, otros ministros de la Corte de Apelaciones nombrados por la Corte Suprema entran a la Corte Marcial, esto se pondría en riesgo. Creo que es una afrenta absolutamente inaceptable de establecer. El hecho de que se pueda mejorar el proyecto en el sentido de que sea solo una facultad de la Corte Suprema, creo que es un avance, y eso lo discutiremos en particular, y estoy seguro que ahí lograremos los acuerdos que todos esperamos en esta materia. Gracias, senador Víctor Pérez. Señor secretario. Terminada la votación. Senador Alejandro Navarro. Perdón. Gracias, presidente. La verdad es que este es un proyecto de ley que extiende el mandato de la ministra Rudenford para que investigue, por cierto, causas que dicen relación con la transparencia, la ética y también, por cierto, derechos humanos en la Corte Marcial. Yo quiero recordar, a propósito de los lamentables hechos que hoy día tienen ocasión en Chile, de que las Fuerzas Armadas tienen que tener conciencia. Los oficiales al mando de las tropas en las calles de Chile tienen que tener conciencia. Vamos a perseguir la violación de los derechos humanos hasta el último de sus días, como lo hemos hecho con los violadores que están en Punta de Peuco. Aquellos que son de gatillo fácil, aquellos que creen que tienen el poder por una noche, tienen que tener claramente conciencia de que están siendo parte de un proceso y no tienen el poder de Dios entre la vida y la muerte. Yo solo espero de que esta herida que se ha abierto hoy día en la sociedad chilena, con las Fuerzas Armadas nuevamente en las calles, la podamos enfrentar con responsabilidad. Y la primera responsabilidad son de quienes están en las calles haciendo uso de armamento de guerra para poder llevar, comillas, tranquilidad. Es cierto, hay saqueos, hay violencia y condenamos esa violencia, pero no hay nada que autorice a las Fuerzas Armadas a violentar los derechos humanos. Y por tanto, señor presidente, una modificación que autoriza a una ministra a extender su mandato de investigación forma parte de la convicción de que delitos de lesa humanidad, delitos de corrupción no van a quedar impunes, y los delitos de violación de derechos humanos que las Fuerzas Armadas y también Carabineros cometan durante este estado de emergencia van a ser perseguidos por siempre, año a año. No va a haber impunidad. Eso tiene que estar presente en los oficiales, en los jefes de zona de emergencia,
tiene que estar presente en el presidente de la República, porque no solo los oficiales y el personal de Fuerzas Armadas, también los responsables civiles de las decisiones, también los cómplices pasivos, también los cómplices civiles, porque esta situación ha abierto una nueva herida entre los chilenos y entre la sociedad toda. Por tanto, yo voy a votar a favor, señor presidente, porque cuando extendemos la investigación para buscar la verdad y la justicia, estamos contribuyendo a la sanidad, estamos contribuyendo a la paz, estamos contribuyendo a el reencuentro con verdad y con justicia, la única fórmula que permite superar la división profunda que esta sociedad tuvo durante el golpe militar y que hoy día lamentablemente vuelve a abrirse. Chile está sangrando en una herida que se está introduciendo producto de las muertes, producto de la ocupación militar en las calles del país. Yo siento que aquí no hay persecución, señor presidente. Lo que se quiere es justicia. Y la abstención de la derecha me pone un manto de duda respecto a aquello. Porque lo que estamos haciendo es que se busque la verdad, cualquiera sea el delito, que haya posibilidad de investigar y sancionar sin protección a nadie. Y esto vale para aquellos que hoy día están siendo investigados, como también. Muchas gracias, senador Navarro. El senador Francisco Huenchumilla ha renunciado a su uso de la palabra. Se guarda para la votación en particular. Señor secretario, ahora sí. Gracias, señor presidente. ¿Alguna señora senadora, algún señor senador no ha emitido su voto? Terminada la votación. Resultado de la votación: por la afirmativa 26, por la negativa 0, abstenciones 11, pareos 0. Aprobado. Siguiente proyecto, señor secretario. Plazo de indicaciones. Plazo de indicaciones de este proyecto, 18 de noviembre, a las 12 horas. Plazo para indicaciones de este proyecto, 18 de noviembre, 12 horas. ¿Sí? Gracias, señor presidente. El señor presidente pone en discusión en particular el proyecto de ley en primer trámite constitucional sobre eficiencia energética, iniciativa correspondiente a los boletines número 12.058-08 y 11.489-08 refundidos. El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho y la calificó de suma. Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión de 24 de abril de 2019 y cuenta con un segundo informe de la Comisión de Minería y Energía y con informe de la Comisión de Hacienda. La Comisión de Minería y Energía deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que los artículos 1 y 8 transitorios no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora senadora o algún señor senador, con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación. La Comisión de Minería y Energía efectuó diversas enmiendas al texto aprobado en general, todas las cuales fueron acordadas por unanimidad. La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció acerca de las normas de su competencia e introdujo 2 enmiendas unánimes en el inciso segundo del artículo 3 del texto despachado por la Comisión de Minería y Energía. Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora senadora o algún señor senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o existieran indicaciones renovadas. De las enmiendas unánimes, la modificación consistente en la incorporación del inciso 6 al artículo 5 permanente requiere para su aprobación 22 votos favorables por incidir en una norma de quórum calificado. Sus señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general, las enmiendas realizadas por la Comisión de Minería y Energía, las modificaciones efectuadas por la Comisión de Hacienda y el texto, cómo quedaría de aprobarse estas modificaciones. Es todo, señor presidente. Muy bien, se dan por aprobado entonces los artículos 1 y 8 transitorios que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. Aprobado. ¿Podría abrir la votación? Pregunta el senador Moreira. ¿Habría acuerdo? Sí, se abre la votación.
Senador Alejandro García Huidobro tiene la palabra. Presidente, no sé si el presidente de la Comisión de Minería va a entregar el informe o si quiere que le pueda hacer un resumen. Usted está... Gracias, presidente. Este proyecto se origina en una moción de los senadores Horvat, Durresti, Allende, Girardi y Guillé. Y el mensaje al presidente de la República, don Sebastián Piñera, que ambos proyectos fueron refundidos en uno solo. Este proyecto cuenta con 7 artículos permanentes y 8 transitorios. Como bien dijo nuestro secretario, tiene urgencia suma y se encuentra en su primer trámite constitucional y ahora en particular. Con fecha 27 de agosto del año 2019, la Comisión de Minería y Energía del Senado recomendó por unanimidad su aprobación y pasó a la Comisión de Hacienda. Lo anterior fue antecedido por un largo trabajo conjunto entre el Ministerio, senadores, expertos y asesores que permitió consensuar un texto final. Con fecha 15 de octubre de este año, la Comisión de Hacienda aprobó también en general el proyecto introduciendo solo una modificación al artículo 3 del proyecto en el siguiente sentido. Sustituir en la segunda oración la frase, entre paréntesis, con anterioridad a la solicitud de, cierre paréntesis, por la siguiente, para un fin distinto de solicitar. Y en la oración final, la frase, en la forma que establece el inciso quinto, por lo siguiente. Inciso quinto, perdón. Estos últimos se regirán por lo dispuesto en el inciso quinto. Todo lo anterior referido al trámite de precalificación energética. Visto lo anterior, se aprobó el proyecto en las comisiones pasando a la sala para su discusión en particular que estamos viendo en esta sesión. En primer lugar, señor presidente, obliga este proyecto al Ministerio de Energía a elaborar un Plan Nacional de Eficiencia Energética cada 5 años. Y este debe contemplar al menos las siguientes materias: eficiencia energética residencial, estándares mínimos y etiquetado de artefacto, eficiencia energética en la edificación y en el transporte, eficiencia energética y ciudades inteligencia, eficiencia energética en los sectores productivos y educación, y capacitación en eficiencia energética. Asimismo, deberá establecer metas de corto plazo, mediano y largo plazo, y planes, programas y acciones necesarios para alcanzar dichas metas. El informe se elaborará en colaboración con los ministerios sectoriales y contempla un proceso de participación ciudadana. Segundo, se crea la figura de consumidores con capacidad de gestión de energía. Se considera como tales las empresas con consumos de energía para uso final sobre 100 teracalorías anuales y que cuenten con al menos una instalación, obra o faena con consumo energético para uso final anual igual o superior a 50 teracalorías. En tercer lugar, obliga a los consumidores con capacidad de gestión de energía a implementar en el plazo de 1 año desde que sean catalogados como tales uno o más sistemas de gestión de energía, los SGE, que cubran al menos un 80% de su consumo energético total. Los CCGE y su ejecución de sus SGE serán supervigilados por el Ministerio y la Superintendencia de Energía y se verán afecto a auditorías cada 3 años por empresas auditoras especializadas que se constituirán para tal efecto. La Superintendencia podrá sancionar en caso de infracciones. Quinto, se establece la obligación para toda vivienda nueva, edificios de uso público, edificios comerciales y edificios de oficinas calificados como obra nueva. Estamos en fácil despacho. Le doy unos 30 segundos. Sí, pero es que, de todas maneras. Bueno, si le parece. La sesión se iba a levantar a las 5. ¿Ah? Está bien. Yo pido un minuto más, señor senador. Bien, como dije, señor presidente, se establece la obligación para toda vivienda nueva, edificio público, edificios comerciales y edificios de oficina calificados como obra nueva y que hayan sido construidas por empresas constructoras, inmobiliarias o por servicios de vivienda y urbanización, de contar con una calificación energética para obtener la recepción final o definitiva por parte de la Dirección de Obras Municipales respectiva. La redacción de esta norma excluye la autoconstrucción
y con ello se cautela la situación de las viviendas rurales e indígenas. Toda persona natural o jurídica podrá solicitar la calificación y precalificación energética. Se incluye la posibilidad de precalificar los proyectos de arquitectura de las futuras construcciones, otorgando una etiqueta e informe de carácter transitorio. Se crea el Registro Nacional también de Evaluadores Energéticos. Serán estos evaluadores los que encargados de emitir los informes necesarios para obtener la calificación. Las entidades públicas deberán velar por el buen uso de los inmuebles que ocupen o administren a cualquier título. Las municipalidades, los gobiernos regionales, las entidades regidas por el título segundo, el DFL número 1 del año 2000 de las Express, así como el Senado, la Cámara de Diputados, el Poder Judicial, la Contraloría, el Banco Central, el Ministerio Público, el Servicio Electoral, el Consejo Nacional de Televisión y el Consejo de Transparencia. Todo lo anterior contempla normas de transparencia activa al incluir en sus cuentas públicas, su memoria, las medidas tomadas para hacer un buen uso de la energía. Las Fuerzas Armadas y de Orden y de Seguridad también estarán obligadas a velar por el buen uso de la energía, pero se les exime de los deberes de la transparencia. Se establece que el Ministerio de Energía será el encargado de regular y normar la interoperabilidad del sistema de recarga. Muchas gracias, senador Alejandro García Huidobro. Senador Juan Antonio Coloma tiene... Bueno, 2 minutos, 2 minutos. Pasa que yo creo que de verdad la contingencia a veces nos obliga a tener que pasar rápidamente proyectos que tienen mucho sentido público. Yo quiero valorar que se establezca a partir de este proyecto un plan de eficiencia energética. Yo creo que las políticas públicas hay que promoverlas y tener la eficiencia energética como un objetivo de los planes de nuestro país, a mí me parece especialmente importante. Establecer que hacia adelante todas las viviendas tengan que tener la variable extra de explicitar el consumo eléctrico, que todos los ministerios, el Senado, la Cámara de Diputados, las Fuerzas Armadas tengan que tener políticas de eficiencia energética, así como que la renovación del parque vehicular tenga que ver también con buscar la propulsión eléctrica, avanza en un desafío muy grande para Chile, muy esperado para Chile. Sé que las cosas hoy día quizás están para reflexionar de otra perspectiva, pero desde mi perspectiva, lo menos, dejar pasar por alto un proyecto que busca cambiar la forma de ver la vida de los chilenos en materia de la eficiencia, particularmente energética, tiene que ver plenamente con entrar de buena forma al siglo XXI. Votamos a favor. Gracias, senador Coloma. Senador Chaguán, don Francisco. Señor presidente, si bien las prioridades de Chile están en otro lugar hoy día, sí, no puedo dejar pasar de poder destacar a Antonio Horvat, que fue uno de los impulsores de este proyecto de ley, gran amigo, un hombre que se forjó justamente en el tema de la eficiencia energética, y señalar simplemente que este es uno de los temas, yo diría, más importantes de la perspectiva de la meta que se ha fijado nuestro país en términos de tener una matriz energética neutra en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Y en ese sentido, destacar que en la cumbre de ministros de energía de la G20, efectivamente realizada en Argentina el mes de junio del 2018, la declaración conjunta de los ministros señala que la eficiencia energética ha sido una prioridad para los miembros del G20 y se ha convertido en uno de los pilares de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, gracias a su aporte y a la seguridad energética, la competitividad industrial, la reducción de emisiones, el crecimiento económico, la generación de puestos de trabajo y otros beneficios sociales, siempre que sea introducida en forma de costo efectiva. Y ciertamente destacar que acá hay un ejercicio sustantivo que busca institucionalizar la eficiencia energética en el marco del Comité de Ministros para la Sustentabilidad, generar una gestión de energía para el sector privado, mayor información sobre eficiencia energética de viviendas y Registro Nacional de Evaluadores, una gestión de energía en el sector público, interoperabilidad de los cargadores eléctricos y de estándares vehiculares con eficiencia energética. Ciertamente, a puertas de la COP25, por supuesto que este es un proyecto particularmente importante y no podía dejar pasar de felicitar la labor, el desempeño de un gran amigo, de un gran parlamentario como fue Antonio Horvat. Muchas gracias, senador Francisco Chaguán. Sin duda la mesa y la sala, señores senadores, se suman también al reconocimiento que usted le ha hecho al senador Antonio Horvat, en paz descanse, por impulsar estas iniciativas. Tiene la palabra finalmente el senador David Sandoval. Sí, muchas gracias, presidente. Me sumo, por cierto, a la memoria del senador Antonio Horvat de mi región de Aysén,
en un contexto donde yo básicamente quiero referirme al hecho de que esto es un avance en materia de legislación. Básicamente el proyecto en materia de eficiencia energética apunta a establecer estándares nuevos en materia de vivienda, en materia de construcción de vivienda y crea toda una institucionalidad para llevar a cabo este tema. Sin embargo, creo que tenemos que avanzar como país, fundamentalmente, presidente, en enfatizar aún mucho más lo tangencialmente que toca este proyecto en lo relativo a la electromovilidad. Nuestro Senado en particular representó no hace mucho tiempo atrás en el Parlamento latinoamericano 3 ideas que a juicio nuestro deben promoverse en los diferentes estados latinoamericanos y se aprobó esta moción nuestra. La promoción de una ley de cambio climático, la promoción de una ley de eficiencia energética y una ley particular de electromovilidad. Este proyecto de eficiencia energética avanza en esa dirección, pero creemos que sigue quedando en deuda lo relativo a la electromovilidad, toda vez que el tema de la contaminación vehicular explica el 31% de la contaminación de nuestro país. Por ello, esperamos sinceramente que el Ejecutivo avance en esta tarea, se promueva una norma particular en materia de electromovilidad, se creen los incentivos adecuados para llevar adelante este gran desafío y, independiente de ello, esto sin duda que va en la dirección adecuada, necesaria. Nosotros la vamos a aprobar, pero esperamos. Y el llamado que hacemos es que con la misma energía, tal cual como ya lo hemos conversado con el Ministerio de Energía, se avance en Chile en una norma particular sobre la promoción de la electromovilidad en nuestro país. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador David Sandoval. Nos acompaña acá en la tetera también el senador Kenneth Pugh, que está de cumpleaños hoy día, lo saludamos. Y el presidente del Senado, que también está de cumpleaños. Sí, pero el senador Kenneth Pugh, como buen marino, el último en abandonar la sala. Bueno, saludos, senador. Muchas gracias. No hay más inscritos, señor secretario. Tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador no ha emitido su voto? Senadora Adriana Muñoz, ¿está registrado el voto de la senadora? Bien, termina la votación. Ya, entonces hay que sumar el voto de la senadora Muñoz. Gracias, señor presidente. Terminada la votación, considerando el voto de la senadora Muñoz, sería por la afirmativa 25 votos, por la negativa 0, abstenciones 0, pareos 0. Bien, aprobado el proyecto. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Falta la torta ahora para soplar las velitas.